Lablonamedadón, No entiendo. dijo la criatura. ¿Qué es exactamente lo que me estás preguntando? Obadón se detuvo para rascarse la cresta antes de responder. Cualquier otra persona, reflexionó con un toque de amargura, habría renunciado ya. 3 semanas de frenéticas disputas entre programadores, lingüistas y supercomputadoras para crear un traductor funcional. Otra semana completa, dando un curso intensivo sobre la historia, política y cultura de la Alianza al embajador de esta nueva raza, y todavía se encontraba explicando los conceptos más básicos. Lo tenía exhausto. Es cierto, cualquier otro habría renunciado con disgusto, pero Obadón estaba maldito con la más terrible de las aflicciones, una curiosidad ardiente que lo había llevado a ocupar un puesto de embajador en el límite del espacio conocido, lo que significaba que era el representante más cercano cuando se detectó la señal desde el planeta más externo bajo el control de la Alianza, lo que significaba que ahora estaba lidiando con este simio Omta, al que había que hablarle como a un niño. Estoy preguntando si tu raza ha alcanzado el Lablonamedadón, la gran dispersión planetaria. ¿No conoces este término? ¿La... ¿La bloqueé? Ah, no sé qué significa. El... ¿Cómo era? El humano parecía mucho más interesado en la vista por la ventana del costado que en su conversación mientras comenzaba a contemplar el acoplamiento con bahía resguardada. Miraba con ojos desorbitados el majestuoso desplazamiento de inmensas naves alrededor del núcleo central. La criatura probablemente nunca había visto un puerto estelar antes. Obadón exhaló aire por su pico con exasperación. La gran dispersión planetaria es un concepto desarrollado por el legendario filósofo Gadalin Mavlotovino-Idiyang en el tercer siglo de la 12ª iteración de la Alianza, inspirado al observar la disrupción de la burocracia de Upsilon IV tras una hambruna provocada por erupciones solares que, según se cree, ya no me estás escuchando, ¿verdad? No, sigue. Te estoy escuchando. Dijo el humano, con los ojos aún pegados a la ventana. Pero, ¿por qué no? Mejor vamos al mero mole. Obadón tuvo que revisar rápidamente su dispositivo traductor para determinar la analogía mero mole, un término de cocina. ¡Qué pintoresco! Muy bien. El principio establece que hay un número mínimo de planetas distribuidos a lo largo de muchos años luz necesario para que una especie que viaja por el espacio sobreviva a cualquier desastre natural individual, mientras aún esté lo suficientemente cerca para un viaje factible, ya sea un evento de impacto, una erupción solar o incluso una supernova o un estallido de rayos gamma. La teoría de la dispersión permite que los otros planetas, en el mejor de los casos, proporcionen ayuda inmediata y, en el peor, se preparen y evacúen. En esencia, nos dispersamos lo suficiente para no ser aniquilados. Él se rascó la cresta nuevamente. Gadalin propuso que 6 planetas, distribuidos en un área suficientemente amplia, serían suficientes para garantizar la supervivencia. Desde su muerte, ajustando por los avances de la tecnología de hiperimpulso y el descubrimiento de más anomalías galácticas, se ha elevado a 8. 4 razas de la Alianza han alcanzado el Lablonamedadón, a un gran costo, mientras que las otras 2 están en camino. Con la admisión de tu raza a la Alianza, proporcionaremos nuestra ayuda y recursos para que puedan alcanzar el Lablonamedadón dentro de 1000 años. Eso captó la atención del humano. Apartó la mirada de los enormes brazos de acoplamiento que finalmente se aferraban a su nave y se giró para mirar a Obadón con intensidad. Espera, Dijo: ¿me estás diciendo que cada miembro de la Alianza tiene 8 planetas poblados? Obadón suspiró, aunque solo a medias en frustración. Descubrió que, en realidad, disfrutaba bastante impresionando al palurdo con los logros de la Alianza. No todos. Dijo: Como mencioné antes, los 2 miembros menores, los Glitpan y Treplicate, aún no han alcanzado los 8 planetas requeridos para el Lablonamedadón. honestamente, ¿cómo habían logrado estas criaturas siquiera salir de su sistema? El humano frunció el ceño. ¿Por qué no más?
Obadon balbuceó por un momento. ¿Más? No entiendo la pregunta. Esto puede ser difícil de entender para ti, pero la terraformación y colonización de un planeta es una tarea tremenda, que requiere la mayor parte de los recursos de una civilización y abarca muchos siglos. Con 8 planetas garantizando la supervivencia, ¿qué posible razón podríamos tener para querer más? El humano parecía a punto de responder cuando la puerta se abrió, revelando a una guardia de honor de soldados Treplicate con sus armaduras brillando negras bajo la luz artificial. Parece que tu escolta ha llegado. Te llevarán a la cámara del consejo. La criatura se levantó de su asiento, vaciló, se giró para hacer algún comentario de despedida, pero claramente lo pensó mejor. Al pasar junto a los Treplicate, estos formaron un cuadro a su alrededor, sus pasos resonando con una sincronización inquietante, y caminaron con él por el tubo de acoplamiento. Obadon lo observó marcharse. A pesar de las constantes dificultades, había disfrutado instruir a la criatura. Casi lamentaba lo mal que iban a arruinarle la vida. Heplik se sentó abatido en su silla. Miró a su izquierda, donde el resto del consejo estaba sentado en balcones de altura ascendente, un símbolo de jerarquía de sus razas. Inmediatamente a su izquierda estaban los senadores Treplicate, una especie insectoide silenciosa y precisa. Como siempre, solo los sutiles movimientos de sus antenas marcaban alguna forma de emoción. Encima de ellos estaban los Maprok, grandes mamíferos pesados. Luego los Prang, un conglomerado consciente de anélidos. En la parte más alta estaban los Toglanidan, acicalando sus plumas enjolladas, y los Sobafin, reptilianos delgados como látigos que miraban con aire imperioso por encima de sus barandillas. Fue su unión original la que creó la alianza que gobierna hoy. Los 6 balcones rodeaban un pequeño podio desde lo alto. Cuando este humano llegara, se encontraría de pie en el fondo de un largo y estrecho eje, inclinándose hacia arriba, mientras el consejo lo observaba con calma desde arriba, como un espécimen en una lámina para ser examinado y escudriñado bajo el lente de un microscopio. Heplik se encorvó un poco más. Debería haber estado feliz. Finalmente, su gente podría subir un peldaño en la alianza. Por primera vez, en casi un milenio, podrían cosechar los beneficios largamente prometidos de su empresa. Pero, a pesar de eso, las emociones que seguían dominando su mente eran lástima, asco y una furiosa e imponente rabia. Una fanfarria resonó en la cámara y se enderezó. Más de 20 metros abajo, las grandes puertas se estaban abriendo para revelar a la casi robótica guardia Treplicate y su protegido humano. Cuando llegó al centro del piso, los guardias giraron, se detuvieron y se marcharon con lo que solo podía describirse con un digno reptar. Heplik se inclinó hacia el borde para observar al humano. La criatura parecía una cruda amalgama quimérica de cada raza de la alianza. Era un mamífero, como los Maprok, pero esbelto, como los Sobafin, con una brillante mata de pelaje amarillo en la coronilla, casi como las llamativas crestas carnosas de los representantes Toglanidan. Carecía del pelaje de los Maprok, teniendo en su lugar una piel rosada y lisa, muy parecida a la piel anfibia del propio Heplik. La cámara del consejo estaba diseñada específicamente para provocar varias reacciones psicológicas en un organismo que ingresara por primera vez, principalmente asombro y miedo. Heplik había esperado ver estas emociones en el humano para comprender cómo se expresaban en un rostro alienígena, pero en esto se sintió decepcionado. El rostro de la criatura, mirando hacia el consejo en todo su esplendor, estaba tan vacío e inmutable como el de un estoico Treplicate. Cruzó miradas con Heplik, luego miró cada balcón a su turno con una calma serena. La única criatura a la que no se parecía era el senador Prang. Por otro lado, tampoco nadie más lo hacía. El alto consejo Hitzin se levantó de su asiento y lanzó el discurso formal al humano. Aunque su voz no podía llegarle directamente, era transmitida y amplificada por altavoces a nivel del suelo para que pudiera sentir todo el impacto del mensaje. El Consejo Aliado, delegados de las 6 razas, se reúne en este día para celebrar el primer contacto con la raza humana.
y para extenderles nuestro saludo y darles la bienvenida a nuestra unión. Hizo una pausa, con los brazos extendidos en una postura de poder sobre la barandilla. Muchos que se encuentran en el fondo de la Cámara del Consejo creen que necesitan gritar para ser escuchados, tan lejos de su audiencia. Su esfuerzo, inútil, era una fuente constante de diversión para los delegados más mezquinos. Heplik sabía que más de unos cuantos senadores esperaban ansiosamente ver si la recién llegada criatura cometería el mismo error. En esto, ellos también se sintieron decepcionados. Cuando el humano habló, lo hizo en un tono uniforme y deliberado, confiando en que los micrófonos ocultos captarían sus palabras. Yo, el embajador Joseph Baboyan, acepto y correspondo a su saludo. Espero que nuestra reunión sirva para fomentar la felicidad y la prosperidad entre nuestras razas. Una elección de palabras peculiar, pero aparentemente educada. El alto consejero, satisfecho, se echó hacia atrás para quedar completamente erguido. Próspero para tu raza, sin duda. Los recursos combinados y el avance tecnológico de la Alianza serán un gran beneficio para la humanidad. Con el tiempo, ustedes también conocerán el lujo y la seguridad que disfrutamos. Ahora se inclinó hacia adelante de nuevo. Aquí viene, pensó Heplik. La voz del alto consejero se suavizó hasta convertirse en un siseo sibilante. Pero, me pregunto, ¿prosperaremos nosotros con una alianza con ustedes? El rostro del humano permaneció impasible, pero sin duda se preguntaba por la repentina falta de cortesía. Creo que lo encontrarían gratificante. Ustedes tienen muchas tecnologías maravillosas, pero nosotros también. Es probable que nuestras ciencias exploren ramas desconocidas para ustedes, y su intercambio beneficiaría a todos los miembros de la Alianza. Además, tenemos culturas profundas y con historias cuyo arte y creencias aportarían enriquecimiento espiritual a Sí, todos. sin duda, sin duda. Pero nuestra preocupación es más por recompensas de una naturaleza beneficiosa. Materias primas, minerales y elementos valiosos, mano de obra capacitada y no capacitada. Ese tipo de cosas. Deben entender que estaremos invirtiendo mucho en el avance de su raza. Requerimos ciertas garantías de que estas inversiones darán frutos. Los ojos del humano se entrecerraron. Finalmente una reacción. ¿Era sospecha? ¿Preparándose para un ataque o un gesto de sumisión? ¿O simplemente entrecerraba los ojos para ver mejor al alto canciller? ¿Cómo qué? Dijo. Entonces cayeron los martillos, uno tras otro. Impuestos exorbitantes a la alianza, préstamos cargados con intereses compuestos aplastantes en cualquier forma de ayuda extranjera, acuerdos comerciales grotescamente desequilibrados, mano de obra humana no remunerada para ser enviada a cada rincón de los territorios de la alianza. Cada especie avanzó por turno para colocar otro peso alrededor del cuello de la humanidad. Cuando llegó el turno de su propia especie para presentar sus términos, Heplik apretó los brazos de su silla hasta que la sangre dejó sus dedos. Los Glitpan habían luchado bajo su virtual servidumbre hacia la alianza durante casi 1000 años, y sin embargo, allí estaban, listos para cargar a otra especie inocente con las mismas deudas. Era diplomacia de cañonero, toda la raza humana dividida en esferas de influencia. Al mismo tiempo, se maravillaba del autocontrol del humano. Según los registros oficiales, su propia gente había estallado furiosamente ante la revelación. Los Prang habían proclamado las maldiciones más negras contra la alianza en su iniciación. Incluso los Trepliket habían sufrido ataques de nervios y suplicado mejores términos cuando la fachada de cordialidad fue despojada. Pero, al final, todos habían comprendido la inevitabilidad de su situación y habían doblado el cuello ante el yugo. Y, sin embargo, el humano permanecía allí, inmóvil, aún con una expresión plácida. Heplik se preguntó si siquiera entendía lo que estaba sucediendo. Quizás estaba en estado de shock.
Cuando se entregaron los términos finales y los senadores tomaron asiento, tras soportar casi una hora de criaturas alienígenas decidiendo el destino de su raza por él, el humano solo tuvo una pregunta. ¿Y qué pasa si rechazamos los términos? La dentada mandíbula del alto canciller se extendió con una sonrisa arrogante que Heplik habría amado golpear con su puño. Entonces, enfrentarán todo el poder de la Alianza. Las fuerzas combinadas de 44 planetas caerán sobre ustedes. Aniquilarán cualquier fuerza militar miserable que tengan y reclamarán su planeta. Su especie será destrozada, dividida y enviada a cada planeta como esclava. Encontraremos un uso para la humanidad, de una forma u otra. El humano permaneció en silencio. Jugueteó con el dispositivo atado a su muñeca por un momento y luego volvió a mirar al consejo. Ustedes, todos ustedes, tienen suerte. Comenzó. En la última semana he aprendido todo lo que he podido sobre las historias de sus razas. Todo lo que pude. Era mi trabajo. Pero más que eso, estaba ansioso y curioso por aprender sobre nuestros nuevos vecinos. Estoy seguro de que ocultaron todo lo que pudieron, especialmente sobre cómo parecen perjudicar a cada raza que encuentran. Pero aprendí lo suficiente como para mirarles a todos y decir, tienen suerte. Él comenzó a pasearse por los estrechos límites del podio. ¿Se sentía enjaulado? ¿O era simplemente una costumbre humana al hablar? Cada una de sus especies evolucionó, avanzó y eventualmente se liberó de los confines de su atmósfera. Y encontraron nuevas especies, esperándolas. Quizás no los mejores vecinos. Heplik resopló ante el obsceno eufemismo. Pero ustedes supieron desde muy temprano que no estaban solos. La humanidad no ha tenido esa suerte. Evolucionamos en lo que parece ser una región particularmente vacía del espacio. Cuando nos liberamos de nuestro planeta, no había nadie esperándonos. No tienen idea de cuánto tiempo nos hemos preguntado si estábamos solos en este universo. No tienen idea de cuánto tiempo nos ha tomado encontrarlos. Heplik parpadeó con ambos juegos de párpados, confundido. ¿Qué significaba cuánto tiempo? ¿Acaso no había estado la Alianza allí para encontrarse con la humanidad tan pronto como alcanzó las estrellas? ¿No había venido la criatura de un mundo subdesarrollado en una nave que apenas podía romper la órbita? ¿Cuánto sabían realmente sobre los humanos? Él escuchó los murmullos de los consejeros a su lado, las discusiones silenciosas desde los balcones de arriba, y se dio cuenta de que no era el primero en hacerse esta pregunta. No era un pensamiento reconfortante. Y así, continuó el embajador, cuando encontramos la primera evidencia inconfundible de comunicación alienígena, aproveché la oportunidad de hacer el primer contacto. Tomé la primera nave que pude encontrar, una chatarra que se mantenía junta con saliva y oraciones. Tan ansioso estaba de finalmente, saber que ya no estábamos solos. ¿Saben? Me quedaban 2 horas de aire en ese montón de chatarra antes de que me recogieran. Él hizo una pausa. No se escuchaba nada más que el susurro frenético de dedos pasando por tabletas de datos, mientras los consejeros, que no estaban revisando la escasa información que tenían sobre la humanidad, buscaban chatarra, saliva y rezos y montón. Heplik, por otro lado, no podía apartar los ojos del humano. Si sentía algún placer por la consternación causada, no lo mostró. Nos hemos preguntado tanto cómo serían. Se han contado innumerables historias sobre cómo se verían, cómo hablarían, cómo pensarían. Tanto nos hemos preguntado cómo pensarían diferente a nosotros, sus ideas sobre el bien y el mal, sobre la individualidad, incluso cómo perciben el tiempo. Nos preguntábamos qué palabras tendrían que quedaran más allá de la traducción, que requirieran una mente alienígena para siquiera comprenderlas. Y sin embargo, aquí estoy. Y debo decir que estoy decepcionado.
No hay nada nuevo que aprender de ustedes. No hay una sola crueldad mezquina y banal que me hayan impuesto hoy que los humanos no hayamos cometido contra nosotros mismos. Tenemos palabras para cada una. Imperialismo, explotación, mercantilismo de suma cero. El humano hizo una pausa. Mala educación. Él volvió a mirar su dispositivo de muñeca. Pero hay una palabra que no tenemos. Un concepto tan alienígena que desafía la comprensión. Una palabra impensable para una especie que ha estado tan sola durante tanto tiempo. Lablonamedadón. Ahora levantó la mirada, cruzándola una vez más con los ojos de Heblik. Heblik se estremeció. El humano sostuvo su mirada por un momento y luego se giró para encontrarse con las miradas de cada balcón. E incluso ahora, los miro y me pregunto cómo pudieron siquiera concebir un término como ese. ¿El mínimo necesario para garantizar la supervivencia? ¿El máximo que están dispuestos a sacrificar para ampliar sus horizontes? Solo encuentro una palabra que se acerque a traducir Lablonamedadón. El humano fijó su mirada en el alto canciller. Y esa palabra es conformismo. Heblik se percató de su asistente tirando frenéticamente de su brazo. Estaba pálido y sostenía una tableta de datos con una mano temblorosa. Recibimos múltiples transmisiones casi tan pronto como el humano comenzó a hablar. Dijo. Todos son videos. Heblik tomó la tableta con cautela. Su primer pensamiento fue que estaba viendo una vista a través de ojos compuestos, como las transmisiones fracturadas que había visto en los medios Triplicate. Luego se dio cuenta de que la tableta estaba mostrando cientos de videos, cada uno con imágenes notablemente similares. Hizo un zoom para acercarse más. Eran humanos. Cada pantalla era una transmisión diferente de grupos de humanos, algunos en grupos de 3 o 4, otros en multitudes casi demasiado grandes como para distinguir a los individuos. Humanos de una gran variedad de colores, alturas y tamaños, pero todos inconfundiblemente humanos. Muy diferentes a su representante estoico, estos humanos estaban claramente atrapados en el torbellino de alguna emoción poderosa. Sus rostros estaban contorsionados de maneras extrañas y sus extremidades estaban extendidas o agitándose. Él hizo un zoom para acercarse más. Muchos tenían algún tipo de líquido fluyendo en sus ojos. Él pasó rápidamente por los videos, demasiado absorto como para notar que el humano había dejado de hablar, que a cada uno de los demás consejeros se le había entregado una tableta de datos, que la Cámara del Consejo se había quedado en silencio. Imagen tras imagen, más humanos, más diversos de los que podía creer. Cada video mostraba humanos diferentes, edificios distintos, cielos distintos, distintas estrellas. Sintió un escalofrío por una repentina y aterradora sospecha. Él agarró a su asistente. ¿De dónde vienen estas transmisiones? Hicimos un mapa con todos los puntos de origen, dijo el asistente. Él tocó la pantalla con dedos temblorosos. Aquí está, aquí está. Heblik miró el modelo espacial. Le tomó un segundo orientarse. Ellos estaban aquí y todos los puntos azules eran mundos de la Alianza. Y todos los puntos rojos, todos los puntos rojos eran... Él se puso de pie de golpe, mirando al humano con ojos desorbitados. No fue el primero. A lo largo del consejo, los miembros discutían furiosamente entre sí, gritaban al humano o simplemente se quedaban sentados en estado de shock. Pero el ruido que se acumuló aumentó y se mezcló en un revoltijo incoherente y espumoso. Se apagó al instante con el nítido sonido de una garganta aclarada. Los consejeros se giraron, como lo había hecho Heblik, para mirar al humano. Él mantenía su atención tan firme como si fueran escolares inquietos, esperando averiguar en qué problemas se habían metido. A estas alturas, estoy seguro de que todos han recibido el mensaje, dijo con el rostro tan inexpresivo como siempre. Toda la humanidad está en una celebración unánime.
sabiendo que ya no está sola. Toda la humanidad. Y él extendió los brazos. Los 38 planetas, 12 colonias lunares, 15 asentamientos en asteroides y 23 flotas errantes de la Federación Terrana envían su amor. Cientos de miles de millones de humanos esperan con ansias mi regreso y las noticias que traigo. Así que la única pregunta que me queda para todos ustedes es: ¿qué clase de vecinos quieren que seamos?